Ya se va a verificar la audiencia programada para horas 11:00 dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público contra César Luis Montoya Condori. Por favor, todos en este momento deben encender sus cámaras y estar atentos al llamado. Representante del Ministerio Público. Buenos días, señora secretaria. Sí, presente Casilda García Rosso para fines de registro. ¿Me escuchan? Buen día, doctora, se le escucha. Gracias. Gracias. Representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bueno, se encuentra presente para fines de registro el doctor Armando Navia Rojas. Gracias. Doctor Armando Navia Rojas. Doctor Armando, ¿nos escucha? Están con las cámaras. Doctor Armando Navia, ¿me escucha usted? Encienda su micrófono, doctor Armando Navia. Doctor Armando Navia, ¿nos escucha, verdad? Para mejor conectividad, doctor Armando, apague su cámara, por favor. Señor Luis, perdón, César Luis Montoya Condori. Buenos días. ¿Me ve? Sí, buen día. Señora Scarlett. Ah, ¿los escucha? Creo- Abogado de la defensa. Señorita, abogado César Romano, fines de registro, en asistencia técnica del señor César Luis Montoya, en esta patrocinio con mi colega de Boris Bien, en la Doctor, se tiene presente, sin embargo, no se le escucha muy bien. Vea el tema de su micrófono, por favor. bueno, Abogados en copatrocinio. Doctor Boris Lane, ¿me escucha usted? Sí, le escucho, doctora, en copatrocinio con el doctor César Augusto Romano. Se tiene presente, doctor. ¿Alguna otra persona en copatrocinio? Doctor José Córdoba Montejo, en copatrocinio del doctor Lems y el doctor Romano, de parte de la defensa. Se tienen presente. Los sujetos procesales que deben verificar el tema de sus audios, por favor, a los fines de... Perfecto, Doc. Lo voy a leer y voy a hablar con el doctor. La Voy a persona, comentar esto. Con la palabra, señora secretaria, adelante, doctor. para fines de registro, Juan Alfredo Palacios Vilte, conjuntamente con la doctora Ya, listo, hablo. Casilda García, por favor, para la presente audiencia. Doctor, se tiene presente. Manténganse, por favor, conectados. Deben apagar sus micrófonos y los deben encender únicamente a pedido de la señora vocal.
Muy buenos días. Efectuando verificativo de la presente audiencia, infórmese por secretaría el motivo de la misma y la concurrencia de las partes. Vocal presidente informar a sus autoridades que la presente audiencia ha sido convocada a fin de resolver la apelación incidental formulada dentro del presente proceso por la representante del Ministerio Público, así como el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en contra de la auto de fecha 26 de agosto del 2024, notificados los efectos procesales con el señalamiento de audiencia. En plataforma se tiene conexión de las autoridades fiscales, los doctores Casilda Rocha, así como Casilda García Rocha, así como el doctor Juan Alfredo Palacios Vilt. A su vez, en su condición de apelantes, a su vez se tiene la conexión del representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el doctor Armando Navia Rojas, también apelante, así como la conexión de los procesados César Luis Montoya Condori y Scarlett Viviana Ramos Encinas de Montoya, ambos patrocinados por sus defensas técnicas en Copa, los doctores César Romano, Boris Lem y José Córdoba. Les confirmo, señores vocales, a los fines del presente. Se tiene presente la información, se declara formalmente instalado el presente acto procesal y en ese entendido, viendo que son dos partes apelantes en la presente, en principio se va a conceder el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a fin de que fundamente los agravios respectivos y toda vez de que se advierte de que se encuentran conectados dos fiscales patrocinantes en el presente caso, deberán unificar su participación o en su caso, en el lapso de 7 minutos que se les va a otorgar a efectos de que fundamenten los agravios respectivos, deberán realizar su participación de manera conjunta, ello en el marco de la disposición contenida en el artículo 113, párrafo tercero del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra, señora fiscal. Gracias, señora vocal. Muy buenos días a todas las partes presentes en este acto procesal. Señora vocal, el Ministerio Público ha apelado dentro de la presente causa al auto de fecha 7 de agosto de 2024, dictada el 26 de agosto de 2024, por los siguientes agravios que paso a identificar. Primero, la vulneración del debido proceso en su vertiente de falta de fundamentación y motivación, así como la congruencia. Asimismo, el principio de legalidad y seguridad jurídica. Identificada así fuera los agravios por parte del Ministerio Público, pues la autoridad va a poder establecer en la primera hoja del acta de 26 de agosto de 2024, donde totalmente se quebranta el artículo 344 en cuanto a la apertura de juicio. Esto ya yéndome al principio de legalidad y seguridad jurídica. El artículo 344, señora vocal, claramente establece los parámetros cómo debe llevarse a cabo el juicio una vez señalada e instalada la misma. Y claramente establece que declarada e instalada la audiencia de juicio oral e inmediatamente consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones sobrevivientes, disponiendo el orden en que serán planteados y el orden de su sustanciación y resolución. Resueltos recién los incidentes, se ingresará a los alegatos iniciales y lo que se advierte y se realiza en juicio oral. Sin embargo, en aquel acto procesal, señora vocal, en principio el presidente instala el acto procesal y ordena de que conforme el 344, el Ministerio Público realice sus alegatos iniciales, pasándose de alto el tema del planteamiento de incidentes, pues este incidente de actividad procesal defectuosa inclusive ha sido interpuesta por los hoy acusados de manera escrita con anterioridad a esta audiencia, que significa que debiera primeramente haberse resuelto aquel incidente y después recién ingresar a los alegatos iniciales. Y si bien es cierto que bajo el principio del poder ordenador se les faculta a las autoridades judiciales la forma como debe llevarse los juicios orales en este caso, sin embargo, este aspecto tampoco ha sido puesto en conocimiento al Ministerio Público por el Tribunal Acuo. Seguimos. Asimismo, refiere que una vez realizadas los alegatos iniciales, recién da la palabra a la parte acusada para plantear su incidente o finalmente para ratificarse aquel incidente que ya estaba interpuesto.
Entonces, ahí vemos, señora presidenta, que se ha quebrantado totalmente la seguridad jurídica, dada cuenta que el artículo 344 es claro al establecer los parámetros de la sustanciación de juicio oral y los parámetros del planteamiento de los incidentes o excepciones en el caso particular en el que aparece. Ahora bien, si nosotros nos remitimos a los fundamentos expuestos en su considerando, ya para ingresar a la falta de fundamentación, motivación y congruencia, vuestra autoridad va a poder establecer que el auto, desde considerando 2, que sería la página 6 vuelta, en la página 7 se establece claramente que en principio el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones dentro de la presente causa por un delito de legitimación de ganancias ilícitas, aclarándose en el mismo que la calificación es provisional. En el momento de la presentación de la acusación, el Ministerio Público ha calificado estos antecedentes, o mejor dicho, estos hechos, en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, conforme establece el artículo 28 de la ley. Bajo esa lógica, inclusive en la propia acusación, se ha fundamentado en las hojas 2 vueltas, en la parte de su fundamentación y conclusión de la acusación, con 2 jurisprudencias. La primera, el Auto Supremo 441, quebrado 12 de 16 de marzo de 2012. La segunda, la sentencia constitucional 898, quebrado 2013, de 20 de junio de 2013, aspectos que totalmente el Tribunal no ha considerado, pese a que en el planteamiento de incidentes se ha hecho esta circunstancia. Al contrario, en la página 7, casi en la última parte, hace una alusión que evidentemente la legitimación de ganancias ilícitas sería vinculado a corrupción conforme a la sistematización del artículo 24 de la ley 004. Sin embargo, refiere casi en la última parte el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que dice en el artículo 328, dice que se centra en la obtención de beneficios de corrupción, principalmente en la obtención y apropiación indebida de recursos, por lo que la ley que regula, dice, para el caso de legitimación es la ley 04. Y por otra parte, en cuanto al enriquecimiento ilícito de particulares, la misma se haya contemplado dentro de la ley 1178. Hace referencia en su auto a la ley 1178, que ninguna de las partes, ni siquiera la defensa, ni siquiera el Ministerio Público, ha hecho alusión a esta ley 1178, que se refiere a la Ley de Administración y Control Gubernamental de ley SAF. Seguidamente, en la hoja 7 vuelta, hace referencia, y la ley 001 de la lucha contra la corrupción, ambos no resultan ser ni siquiera de la misma familia. Señora vocal, vuestra autoridad va a poder establecer en mérito a estos fundamentos que en esta página 7 vuelta y en página 7 propiamente dicha en la última parte, que el artículo 28 claramente se encuentra en la ley 004, la misma que ha sido modificada el 31 de marzo de 2010. Y es ahí donde nace el artículo 28, y este artículo ha sido considerado en la sistematización de delitos conforme al artículo 24 y 25 de la ley 00. Entonces, bajo ningún aspecto podría considerarse parte de la ley SAFCO y peor aún de la ley 101, o mejor dicho, 101, perdón. Bajo esa lógica, señora presidenta, existe totalmente incongruente y falta de fundamentación y motivación del por qué el tribunal actuó, considera que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado podría contemplarse o se encuentra contemplada en la ley 1178 o en la ley 101. Pues la ley 004, que ha sido modificada y ampliada en sus delitos de la ley 1390, claramente inclusive ha vuelto a sistematizar los delitos de corrupción propios y los delitos vinculados a la corrupción. Y entre ellos está la ley, el artículo 28 del Código de la ley 004. En ese sentido, además, señora vocal, ¿por qué digo
No existe ninguna fundamentación del por qué ese decisorio, del por qué esas leyes que el tribunal actuó considera para este tipo de cosas. Peor aún, señora vocal, si nos vamos a la parte del decisorio, en su por tanto, totalmente incongruente en la emisión de la resolución, por cuanto en su por tanto hace referencia, declara fundada el incidente de nulidad de obrados por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, dice, en consecuencia corresponde disponer la nulidad de obrados fundamentalmente en relación a la acusación pública del 1 de noviembre del año 2020. Que es la acusación la que ha emitido el Ministerio Público. Y más posteriormente hace referencia, aclarando que esta determinación o no se está determinando la nulidad, mucho menos la extinción. Entonces, al existir esta incongruencia, señora presidenta, en su por tanto inclusive, la defensa misma no ha sabido entender dicha resolución, por lo que pide la aclaración inclusive a quien se le aclara y dice que no se está anulando obrados y menos la extinción de la acción. Entonces, no se entiende cuál es el decisorio final del tribunal acuo. Máxime, si la final del incidente de actividad procesal defectuosa es pues anular justamente los actos que presuntamente hubieran vulnerado los derechos de alguna de las partes. En el caso particular, el auto de fecha 7 de agosto de 2024 y emitida el 26 de agosto de 2024, no existe ninguna fundamentación y motivación con relación a su decisorio y a las leyes que ha hecho mención el Tribunal Acuo de 1178 y la 101. No existe ninguna aclaración con relación a la incongruencia de parte de su decisorio y tampoco existe en aquel auto la forma como debe llevarse el juicio oral en aquel acto procesal, pues omitiendo y vulnerando el artículo 344 directamente ha hecho que el Ministerio Público inicie con los alegatos iniciales, omitiendo el incidente planteado. Señora fiscal, está siendo reiterativa, vaya concluyendo o sí, avanzando, señor. por favor, en cambio se le va a otorgar el lapso. Señora vocal. Bien, en este sentido, señora vocal, vuestra autoridad va a poder establecer que conforme a la vasta jurisprudencia, la 1292/2022-F2, así como la sentencia constitucional 2221/2012 de 8 de noviembre, los artículos 15 y 17 de la Constitución Política del Estado, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, claramente ha establecido que todas las resoluciones emitidas por las autoridades deben ser fundamentadas, motivadas y congruentes. Además, señora vocal, no puede considerarse bajo ningún aspecto que un cambio de tipo penal pueda vulnerarse los derechos de la defensa, máxime si el auto supremo 41/12-RRC de 16 de marzo de 2012 claramente ha establecido que las calificaciones que realiza el Ministerio Público no son definitivas, sino son provisorias, tienen una calificación de carácter provisional. Y en ese sentido, este auto supremo ha establecido la calificación inicialmente efectuada por el representante del Ministerio Público de ningún modo es definitiva. Por el contrario, puede ser modificada incluso en el momento de la acusación. La exigencia normativa de que ante una eventual ampliación o modificación de la imputación formal deba recibirse una nueva declaración de imputado, considerando se reitera el provisional de la calificación, por lo que la falta de citación para una nueva declaración del imputado efectuada la ampliación de un requerimiento del Ministerio Público no constituye un defecto absoluto. Y obviando justamente esta jurisprudencia, la autoridad, el tribunal actuó directamente anula la acusación como en una de las partes hace referencia únicamente por la calificación del tipo penal, sin considerar siquiera la acusación particular que ha realizado el Ministerio de Transparencia, donde claramente se establece y vuestra autoridad va a poder establecer de que en el auto de apertura de juicio son por los dos tipos penales, que es enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, y el otro, legitimación de ganancias ilícitas, esto en mérito a todos los elementos
que se ha colectado dentro de la etapa. En ese sentido, señora presidenta, al no existir ninguna vulneración de derechos y garantías constitucionales que se le hubiera afectado a la parte de la defensa, el Ministerio Público va a solicitar que anule el auto de fecha 27 de agosto de 2024, es decir, el 26 de agosto de 2024, rechazando el incidente planteado por la defensa, disponiendo la prosecución del juicio oral, señora presidenta. Muchísimas gracias. Se tiene presente lo expuesto. Se concede el uso de la palabra al representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a fin de que realice los agravios respectivos, a quien se le pide sea preciso y concreto en su participación, otorgándole para el efecto el lapso de 8 minutos para su exposición. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señora presidenta. Conforme lo ha manifestado la señora representante del Ministerio Público, a efecto de que esta cartera de Estado no va a ser redundante en la misma fundamentación realizada por la misma, hacer algunas aclaraciones directamente con respecto a los agravios que estaría sufriendo esta cartera de Estado en relación al auto emitido por la autoridad ACUO en fecha 7 de agosto del año 2024, en la cual ha dado por fundado el incidente de nulidad de obrados por defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Manifestar, señora presidenta, de que dentro de las fundamentaciones que realiza el juez ACUO, ha referido principalmente con referencia a las diferencias que existiría respecto al delito de legitimación de ganancias ilícitas, también lo referente a lo que es la acusación fiscal por el delito de enriquecimiento ilícito de hace referencia que los delitos Doctor no son Navia, un momento, por coincidentes favor. Estamos teniendo problemas de conexión. Verifique, por favor, su conexión en respecto este a momento. No lo estamos escuchando adecuadamente. Gracias, señora presidenta. No sé si me escucha ahora. Ahora sí, por favor. Continúe. Gracias, señora. Manifestaba que el Tribunal ACUO habría procedido a aceptar la nulidad de obrados por defectos absolutos en razón de la diferenciación que habría realizado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, así como también por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Señora presidenta, conforme se puede del auto referido precedentemente, hace referencia a que la diferencia entre la legitimación de ganancias ilícitas y el enriquecimiento, conforme determina el artículo 28 de la ley 004, que es especial, establece que se compone de un verbo rector copulativo que establece incrementar y afectar u otro complementario, es decir, que se haya conformado por la composición o combinación de un futuro hipotético con un participo muy trascendental por su carácter. Ahora bien, señora presidenta, el delito de legitimación de ganancias ilícitas, de la misma manera, dentro de lo que son sus verbos rectores, hace énfasis al incremento del patrimonio en este caso, de los acusados, en las que se ya ha realizado la investigación y conforme el artículo 28, así como también el delito del enriquecimiento ilícito, hacen también las mismas, se refiere a las mismas investigaciones, es decir,
que dentro de lo que la acusación fiscal presentada por la autoridad fiscal no ha cambiado en nada, ya que el fondo y la fundamentación realizada es el mismo. Es decir, que la investigación se ha ido al incremento del patrimonio de los acusados dentro de la presente causa. Eso hace observar lo que son los verbos rectores que determina la ley de legitimación de ganancias ilícitas, señora presidenta. Ahora, es bien también establecer que dentro de la fundamentación realizada en audiencia de juicio oral, por esta parte, se ha determinado y se ha especificado al juez ACU que en el auto de apertura de juicio oral, los jueces ACU han determinado dicha apertura por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, se ha aceptado ambos delitos que son afectación al Estado, que no hay diferencia alguna, ya que en el artículo de la ley 004 realiza determina, es decir, señora Bucal, perdón, que ambos delitos están inmiscuidos en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, sobre todo en la afectación al Estado, señora presidenta, lo que determinaría en su decisión del juez ACU en el auto apelado hacia anular obrados, determina también determina que el Ministerio Público deba corregir la misma o en su defecto formularse nuevos requerimientos conclusivos. Señora presidenta, la determinación asumida por el Tribunal ACU en su fundamentación realizada, así como en la parte resolutiva, no existe congruencia alguna respecto a qué es lo que está determinando en sí, o está anulando obrados por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, o está directamente haciendo una observación para que la autoridad fiscal pueda subsanar ese aspecto del cambio de la tipología de legitimación de ganancias ilícitas con el delito de enriquecimiento ilícito. Debemos determinar, señora juez, esta incongruencia no puede ser aceptada en razón de que, conforme lo ha manifestado la autoridad fiscal, tanto la imputación fiscal como la acusación formal emitida por el Ministerio Público no son de carácter definitivo, ya que inclusive dentro de lo que es la realización de un juicio oral, el mismo tribunal de sentencia puede dictar sentencia en base a la prueba presentada tanto por la parte acusadora como por la parte de la defensa, determinar en juicio en qué delito se va a basar para dictar una sentencia. Vale decir, por enriquecimiento de ganancias ilícitas o por el delito de legitimación, que conforme se ha manifestado precedentemente, ambas son similares, donde no está cambiando ningún tipo de fundamentación por la autoridad fiscal, señora juez. Es decir, que es atribución del tribunal de sentencia a momento de dictar resolución definir o resaltar de manera definitiva cuál es la tipología por la cual se le va a acusar a los acusados o se les va a dictar sentencia en contra de los acusados, señora presidenta. En base a lo fundamentado brevemente y conforme se ha manifestado, de no ser redundante en la fundamentación de la autoridad fiscal, esta cartera de Estado va a solicitar a su autoridad se rechace o se revoque el auto de nulidad de obrados por defectos absolutos emitido por el Tribunal Alto. Gracias, señora presidenta.
Se tiene presente lo expuesto. También se va a conceder el uso de la palabra a los abogados defensores de los imputados a fin de rebatir los argumentos de agravios expuestos en la presente audiencia, a quienes se les pide unifiquen su participación o en su caso si van a hacer uso de la palabra. Los defensores en el presente caso deberán unificar la misma en el lapso de tiempo otorgado por este tribunal y en ese entendido, siendo que son dos apelaciones en las cuales tienen similares componentes. Se les va a otorgar el uso de la palabra por el lapso de 10 minutos. Tienen la palabra, señores abogados. Gracias, señora vocal. Fines de registro, abogado César Romano, en asistencia técnica del señor César Luis Montoya. Voy a ser muy puntual. Si me permiten, por favor, compartir pantalla. De ser así. Está permitido por secretaría, pero, señor abogado, debe ser puntual a fin de rebatir lo argumentado por las partes apelantes en la presente. ¿Tiene la palabra, señora vocal, estoy atendiendo la recomendación del Poder Ordenador Disciplinario que usted está ejerciendo. Primero, buenos días a todas las partes. Primero, voy a responder técnicamente. Estamos ante una apelación que ha resuelto un incidente de actividad procesal defectuosa absoluta. Por lo tanto, es una apelación incidental. Se ha citado por parte del Ministerio Público, se ha expresado, no se ha fundamentado. Se ha expresado de que como agravio se tiene lesión a la fundamentación, motivación, congruencia, seguridad jurídica y legalidad. Veamos primero. La legalidad, ¿sí? Tiene que respetarla el Ministerio Público desde su rol constitucional de titular de la persecución penal. Y es importante establecer que en la fundamentación de la resolución del 26 de agosto del año 2024, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo ha establecido en el numeral tercero cuál es el hecho sobre el cual se ha generado el incidente de actividad procesal defectuosa. Eso se llama fundamentación. Y la fundamentación está respecto a la página 14, referida a lo siguiente. Primero, estamos en un sistema penal de corte acusatorio, señores vocales, como ustedes bien saben. La ley 1173 ha establecido que la reina, el componente que hace a la persecución penal, ¿sí? La reina de la defensa es la declaración. Y el tribunal, en el considerando 2, cita textualmente desde el hecho que solamente se ha informado el inicio de investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Queremos seguridad jurídica? Perfecto. Artículo 24 de la ley 004. ¿Sí? Segunda parte, sistematización. Se llama sistematización. No se puede agarrar un delito de aquí a título de que sea de corrupción y luego agarrar otro artículo. Lo digo por lo siguiente. Dice delitos vinculados de corrupción, no de corrupción. Seamos honestos respecto a la exposición. Y la ley 1390 no hace ninguna modificación sistemática de los delitos de corrupción. Entonces, una cosa son los delitos de corrupción y otra cosa son los delitos vinculados de corrupción. Por eso están en sistemática dentro de el artículo 185 bis, delitos contra la función judicial. Entonces, eso se llama sistemático, se llama orden que hace a los bienes jurídicamente protegidos. Reitero, garantías constitucionales. ¿Cuál es el requisito material para presentar, ¿sí?, una imputación? Es, por supuesto, la declaración. Y cuando se le ha hecho conocer los hechos y los elementos que estaba investigando el Ministerio Público, por supuesto que tiene autonomía, por supuesto que el Auto Supremo 411 hace referencia a la potestad de poder calificar provisionalmente dentro de la etapa preparatoria, no dentro de la acusación. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir un elemento sustancial que ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales. Es el artículo 277, fines de la etapa preparatoria. Y la acusación, no se olviden, ¿sí?, en el Ministerio Público y la parte acusadora institucional, que la acusación como requisito material en el artículo 98 tiene que venir acompañado de la declaración. Y esa declaración, como establece expresamente aquí en pantalla, señores vocales, está sobre
el delito de legitimación de ganancias. Entonces, primero, se ha cumplido la garantía del 277, recopilar los elementos de prueba para juicio, asegurar la presencia y conjuntivo y la defensa del imputado, no. Independientemente de que quieran decirnos que aquí hay afectación al Estado, eso lo vamos a demostrar. Primer punto. Señores vocales, no se tutelan principios y nos están diciendo que se ha lesionado legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, falta de congruencia. Muy bien. ¿Y cuál es el agravio? Nos han dicho qué parte del artículo 124 o del 173 está generando un agravio en derecho, entre comillas, o entre la función reglada del Ministerio Público, que lo ha ejercido mal, por supuesto, para poder establecer el agravio. No hemos escuchado ningún tipo de agravio. Nos están queriendo poner una similitud de principio del debido proceso versus agravio. Eso no corresponde. Lo que se tutela son derechos respecto al agravio y aquí no hemos escuchado absolutamente ningún derecho o una facultad reglada que esté lesionado del Ministerio Público o de la institución pública. Segundo, nos han hablado de falta de congruencia. Bien, voy a citar expresamente, ¿sí?, la sentencia constitucional 1214-2016-S2 de 22 de noviembre. Y no voy a hacer referencia de la vasta jurisprudencia. Estoy citando una sentencia confirmadora respecto al principio de congruencia. ¿Qué es? Debe haber una correspondencia entre lo peticionado y lo otorgado. Esta resolución ha escuchado nuestra petición, o el Tribunal de Garantías ha escuchado que nos estaban lesionando el artículo 169, número 3, respecto al derecho de la defensa, ¿sí?, y las reglas ya establecidas, y así lo ha tutelado. Entonces, por lo menos nos ha hecho referencia si hay incongruencia omisiva externa o interna. Ni siquiera, o sea, no sabemos qué parte de la incongruencia solamente ha hecho referencia a la parte dispositiva, como que si nosotros no hubiéramos entendido la parte dispositiva. Hemos pedido una complementación, no hemos pedido una aclaración, que quede claro para el tribunal, señores registrados. Si entramos a los fundamentos a el principio de legalidad y a la potestad reglada versus arbitrariedad de calificación en una acusación particular donde el Ministerio Público inicia por legitimación de ganancias y acusa por enriquecimiento ilícito, pues veamos los verbos rectores, porque los verbos rectores nos van a poder identificar desde el punto de vista del bien jurídico protegido si estos corresponden a la misma familia o no, para que exista la modificación, ¿sí?, o la adecuación correcta del tipo penal a los hechos. Y estos no pueden, ¿sí?, ser de otra familia. Así lo ha establecido el Auto Supremo 411. Pueden hacerlo en etapa preparatoria, no en acusación. Legitimación de ganancias. Artículo 185. Sistemática penal. Delitos contra la función judicial. Enriquecimiento. Artículo 28. Sistemática. Ley especial 004. Bien jurídico protegido de la legitimación de ganancias. Orden económico, financiero, transparencia y legalidad de la economía. Enriquecimiento ilícito. Bienes jurídicamente protegidos. Patrimonio del Estado y la legalidad de las relaciones contractuales con el Estado. Condición objetiva. Todo el catálogo que tenemos de legitimación de ganancias ilícitas respecto al delito precedente, que además, por cierto, no está identificado en la acusación. Versus enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Qué relación contractual ha existido de mis clientes con el Estado? Entonces, no nos pueden decir que aquí hay una familia respecto a que son delitos de corrupción, que la economía nacional. No, estamos poniendo en una bolsa todo lo que se nos antoje de decir a título de lucha contra la corrupción. Y aquí estamos en un estado donde la independencia judicial está marcando un antes y un después desde la nueva gestión, ¿sí?, que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia.
Y nosotros consideramos que en apelación incidental no se ha generado ningún argumento que haga, primero, qué parte de la fundamentación de los considerandos 2 o 3 no corresponde a los hechos planteados en el incidente de actividad procesal defectuosa absoluta. Motivación. ¿Cuáles son los argumentos legales que están citados aquí expresamente, más allá de que haya citado a la ley 1178 como parte del control gubernamental, y eso no afecta al fondo, ¿sí? Tercero, ¿cuál es la incongruencia omisiva interna o externa que está generando esta resolución? Vaya concluyendo, señor abogado, su Voy tiempo ha terminado. concluyendo, Únicamente se le va a otorgar un minuto. voy concluyendo, señora juez. Por último, el artículo 344 establece evidentemente el rol que debe seguir o la secuencia que sigue la iniciación del juicio oral, pero hay un poder ordenador. Es un argumento que se lo está trayendo en este momento al agravio y no ha sido reclamado, ni siquiera el Ministerio Público ha dicho, poder ordenador, solicito cuál es la secuencia que es. No, han asimilado, han asumido su rol, han fundamentado, han dado respuesta. Y por último, ¿cuál es el agravio respecto a eso? No existe ningún tipo de agravio. Por tanto, señores vocales, voy a solicitar muy respetuosamente que en contraste documental de fundamentación respecto a los hechos planteados, la decisión asumida en raciocinio de fundamentación intelectiva. Por supuesto, no nos han dicho si es fundamentación fáctica, descriptiva o intelectiva. Lo estoy citando. Fundamentación intelectiva. La motivación respecto a cómo se está haciendo el razonamiento para identificar la actividad procesal defectuosa absoluta conforme establece el 169, numeral tercero, en este incidente, y la ausencia de citación respecto a el principio de congruencia, no se ha citado el 124, 173, menos el 115 de la Constitución Política del Estado. Voy a solicitar que sea admisible el recurso y en consecuencia se confirme la resolución del 26 de agosto del año 2024. Gracias, señores vocales. Se tiene presente, habiéndose escuchado todos los sujetos procesales en el presente acto procesal, que el Tribunal de Alzada va a pasar a analizar todos los antecedentes puestos a su consideración, debiendo de deliberar en el tiempo prudencial correspondiente. En ese entendido, las partes deberán aguardar en la sala virtual unos minutos.
Estamos analizando todos los antecedentes puestos a consideración de este tribunal de alzada. En el debate respectivo con el vocal componente de esta sala existen puntos divergentes a efectos de emitir la resolución respectiva en ese entendido, siendo que en transcurso de minutos este tribunal debe realizar otras actuaciones inherentes a realizar las audiencias con detenidos, así como también a mérito de la agenda apretada que tiene esta Sala Penal Cuarta con relación a recursos de apelación incidental y medidas cautelares. Se ve por conveniente en el presente caso, a efectos, se reitera, de tener unificación de criterios con el vocal componente de esta sala, amerita un mayor análisis, efectos justamente de sobrellevar estas divergencias existentes entre ambos componentes de esta sala, y en ese entendido se requiere un mayor tiempo de deliberación, y en ese entendido se consulta a las partes si no tienen ningún inconveniente de reprogramar la audiencia para el día miércoles a horas 13:30. Señora fiscal. A los abogados de la defensa. La palabra, señora vocal, abogado César Romano, para que pueda comprender bien el contexto de legalidad y seguridad jurídica. Estamos aplicando el artículo 113, 333 respecto a, entre comillas, un cuarto intermedio. Estamos suspendiendo la audiencia. ¿Cuál es la figura procesal En debate, específica que exacto. estamos adoptando, Señora señora abogada, vocal? ahorita estamos en un punto todavía de deliberación. Existen puntos divergentes. Ustedes saben bien que es un tribunal colegiado en el cual se requiere el voto afirmativo del señor vocal componente a efectos de emitir la resolución respectiva. En el presente caso existen criterios divergentes que imposibilitan al presente emitir la resolución respectiva. En ese entendido, se va a seguir con la deliberación, y en ese contexto, si no encontramos esos puntos, efectos de justamente tener ese voto afirmativo y emitir la resolución respectiva, debemos convocar a un vocal de la siguiente sala, y en ese entendido se va a reprogramar, se reitera la audiencia para el día miércoles, en la cual ya se va a convocar al vocal componente de la siguiente sala en número. Gracias, señora vocal. Entiendo. Bueno, espero que me estén escuchando todos los sujetos procesales en ese entendido y con las explicaciones necesarias. Se reprograma la presente audiencia para el día miércoles 23 de abril del presente año a horas 13:30. Así también se dispone que por secretaría se proceda a la notificación del vocal siguiente en número en función justamente al número de especies respectivas. Ello a efectos de realizar en el presente caso las divergencias en función a las divergencias existentes en este tribunal de alzada. Las partes presentes en la audiencia quedan legalmente notificadas con la presente determinación por su emisión oral y ha concluido el presente acto. Gracias, señora vocal. Gracias, señora presidenta.